Club de lectura lenta. Dicen que el primero sueño fue la obra favorita de Sor Juana, y esto porque en algún momento declaró que es lo único que no escribió por encargo, sino por gusto. Es uno de los principales poemas en la historia de México y el continente, pero resulta un reto leerlo, pues al lector moderno, a primera vista, le puede parecer un acertijo, y en efecto, es como hay que afrontar la poesía barroca. Para animarte a esta no fácil lectura, en este video vamos a analizar los primeros 18 versos del poema, brindándote algunas claves para progresar en su comprensión. Comencemos diciendo que el tema de este poema es el deseo humano de conocer y las limitaciones de nuestro entendimiento. Sor Juana fue una genio que vivió en un tiempo donde reinaban aún dos prejuicios enormes. Primero, se consideraba aún que las mujeres no estaban hechas para el estudio. Además, aunque Descartes ya había sentado las bases conceptuales que permitían una clara distinción entre el ámbito del conocimiento y el ámbito de la fe, continuaba de moda la idea de que la búsqueda del conocimiento implicaba desconfiar de Dios. Así Sor Juana, genia, erudita, mujer y monja, no encajaba en los estándares de su época. En contra de estos viejos prejuicios, Sor Juana dirá que los ángeles no tienen sexo y que el conocimiento es un don de Dios. Pero quedémonos con la idea de que la búsqueda del conocimiento es un tema que interesará sobremanera a Sor Juana. Y con esto en mente, comencemos a analizar el poema. Piramidal, funesta, de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba, de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. En primer lugar, debemos notar que un juego del lenguaje común en la escritura barroca, estilo de Sor Juana, es el hipérbaton. Este juego consiste en cambiar el orden de las palabras en una oración, haciendo difícil su comprensión. Por lo que si tratamos de descifrar un poema barroco, conviene reformular el texto identificando y deshaciendo cada hipérbaton en él de tal manera que asimilemos el mensaje. En este caso podríamos reformularlo así. Sombra de la tierra, piramidal y funesta, punta altiva de vanos obeliscos, se encaminaba al cielo pretendiendo escalar las estrellas. Una vez que hemos desenredado el fragmento, conviene a veces, para ubicarnos, preguntarnos por el sujeto, es decir, averiguar de quién o de qué estamos hablando. Notamos entonces que hablamos aquí de una sombra surgida de la tierra que es terrible y tiene forma de pirámide. Específicamente nos referimos a la punta de esa sombra que se eleva de la tierra y que pretende alcanzar el cielo. Esta oscuridad puede comprenderse como la noche, si pensamos en el modelo geocéntrico, donde el Sol gira alrededor de la Tierra y la Tierra produce una sombra que se proyecta hacia el cielo, como una especie de eclipse de Tierra, pero también podemos pensar en que esta sombra es como la mente humana, sustancia inmaterial que radica en el cuerpo y quiere llegar al conocimiento celeste. Si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes. A continuación, la poeta nos dice que este acercamiento de la sombra hacia el cielo parece una guerra de lo mundano contra lo celeste, una invasión que las estrellas, siempre brillantes y libres de oscuridad, esquivaban sin problema manteniéndose muy lejos. Que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros ser ostenta. Ahora bien, el oscuro ceño, la cabezota de esa sombra, su parte más alta ni siquiera llegaba a tocar la parte más baja del cielo, que según la imagen astronómica de la época era la zona que gobernaba la luna. La luna es descrita como una diosa que es 3 veces hermosa y tiene 3 caras. No es solo que la luna tiene 3 fases principales, menguante, creciente y llena, sino que encontramos aquí una referencia mitológica importante. En la tradición griega hay una diosa llamada Hécate, relacionada con la luna, la noche, la sabiduría oculta y la búsqueda de conocimiento. A menudo se le representa con 3 cuerpos y 3 rostros, cada uno mirando a un tiempo distinto, el pasado, el presente y el futuro. La luna representa entonces un conocimiento divino que, al ser capaz de ver el futuro, supera ya con eso enormemente los alcances de la inteligencia humana y se aleja de las aspiraciones que esa sombra altiva nacida de la tierra ha tenido. Quedando solo o dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba. Finalmente, en los versos 16, 17 y 18, la sombra, al no poder dominar el cielo, o bien pensamos que se queda sola o que se convierte en dueña del aire que rodea la tierra,
como si lo envolviera y lo absorbiera con su aliento denso, proyectando su presencia sobre todo lo que alcanza. Hemos concluido así la lectura de los primeros versos del Primero Sueño. Te invitamos a continuar por tu parte con el juego retador y estimulante que es descifrar este enigmático y maravilloso poema y a dejarnos tu interpretación de los siguientes 20 versos en los comentarios. Dinos también si quieres que continuemos con esta lectura comentada. El Club de Lectura Lenta agradece tu atención. Pablo Picasso creó El viejo guitarrista mientras trabajaba en Barcelona. En las pinturas de su periodo azul, el artista se limitó a una paleta fría y monocromática de tonos azules, formas aplanadas y temas emocionales y psicológicos de miseria humana y alienación relacionados con el trabajo de artistas como Edvard Munch y Paul Gauguin. La figura alargada y angular del músico ciego también se relaciona con el interés de Picasso en el arte español y, en particular, en el gran artista del siglo XVI, el Greco. La imagen refleja la lucha personal y la empatía del joven de 22 años, Picasso, por la difícil situación de los menos afortunados. La Anábasis es una historia de guerra. Un escritor muy importante dijo sobre ella en el libro ¿Por qué leer a los clásicos? La impresión más fuerte que produce, al leerla hoy, es la de estar viendo un viejo documental de guerra, como se proyectan de vez en cuando en el cine o en la televisión. La historia narra la retirada de 10.000 mercenarios griegos del interior de Asia Menor tras la derrota en batalla. Su objetivo es regresar a casa sorteando toda clase de peligros y enemigos. El protagonista es Jenofonte, el autor del libro que vivió como soldado el evento. La obra tiene el mérito moral de no idealizar a los griegos. Jenofonte es consciente de que invaden tierras ajenas, así que trata de infundir un comportamiento adecuado a esa horda hambrienta y violenta. En definitiva, la Anábasis de Jenofonte es una lectura apasionante, con ritmo cinematográfico, que inspira una angustia simbólica por el destino de ese ejército errante. Club de Lectura Lenta. El sapo salta de vez en cuando, solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca, en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias, y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo.